Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, los acuerdos que estableció la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con el Gobierno Nacional, luego del llamado al magisterio a paro por los acuerdos incumplidos en el mes de mayo. La presentación del pliego al Gobierno Nacional en cabeza de la ministra de Educación. Para ahondar sobre estos 11 acuerdos que se establecen con el presidente Juan Manuel Santos, se encuentra con nosotros el profesor Tarcisio Mora Godoy. Él es secretario de Cultura, Recreación y Deporte de la Federación Colombiana de Educadores, y el profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODA. Los dos, mil gracias por acompañarnos a esta hora y entremos en materia inmediatamente. Profesor Rafael Cuello, ¿cuál es el contexto rápidamente para que nuestros televidentes, no solamente los educadores, sino la ciudadanía que nos acompaña a esta hora, entienda las razones por las cuales el presidente de la República llama a la Federación para que se establezcan estos acuerdos trascendentales? Bueno, muy buenos días, Omaira, y un cordial saludo para toda la audiencia. Realmente, como siempre, la Federación, la disposición del diálogo, la negociación, se hizo un acuerdo con el presidente de la República ante los diálogos infructuosos que habíamos sostenido con la ministra de Educación. Vamos a unas mesas, se establecen esas mesas a petición del presidente de la República. Infortunadamente volvimos al mismo punto de los diálogos, las conversaciones, pero sin ninguno frutos visibles. En razón de eso hubo que romper las conversaciones con el gobierno y exigir nuevamente que necesitábamos hablar con quien tuviera definiciones frente a los puntos que están planteados en el pliego de peticiones del Magisterio Colombiano, y por eso hubo la necesidad de la intervención nuevamente del presidente de la República. Y a esta hora también nos acompaña en Contrastes el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Gruber Ibarra. No está aquí con nosotros, pero por supuesto era pertinente saber su postura frente a estos acuerdos. Profesor, mil gracias por acompañarnos a esta hora, y hay un tema trascendental para iniciar con el análisis de los acuerdos, el tema de la salud. Saludo, Mayra. El tema de la salud es el tema más sensible que motivó la búsqueda de solución de este asunto. Y FECODE ahí usó dos rutas. Una, con el gobierno nacional, con la previsora y con los operadores, para exigir el cumplimiento integral del pliego de condiciones. Pero para cumplir el pliego de condiciones, no solo es lo que está allí pactado en los contratos, exigimos un documento donde la ministra de Educación es garante como presidente del fondo de que harán cumplir a los operadores, a los prestadores, cabalmente lo que reza el pliego de condiciones. Eso resuelve el tema de la salud, pero con otro compromiso, que todo lo que hay represado habrá un plan de choque para desembotellar consultas, procedimientos, medicamentos, cirugías, transporte, y de esa manera debe empezarse a visibilizar en próximos días que se asumió de manera responsable por parte de los operadores prestar el servicio digno que merece el Magisterio Colombiano. Pero también quedaron unos documentos donde el manual de sanciones va a tener mayor rigor, mayor seguimiento, y el que no cumpla va a ser objeto del debido proceso y de las sanciones, y tendrían posibilidad de que se rescinde el contrato si no son capaces de cumplir lo que reza en el pliego de condiciones. Pero el otro tema de la salud es que quedamos exceptuados de la Ley General de la Salud. Esa excepción que la ganamos cuando peleamos en la Ley 100, volvimos a lograrla, pero con un ingrediente favorable. Es que no solo quedamos exceptuados, sino que se producirá un decreto concertado con FECODE que va a ser el marco que regule el modelo de salud del Magisterio Colombiano. Y ya no solo será el pliego de condiciones, sino una norma que diga cómo se contrata, qué aspectos deben cumplirse a los maestros para que tenga mayor peso jurídico nuestro sistema de salud y así preservar nuestro modelo prestacional.
Profesor, muchas gracias. Volvemos con usted en unos minuticos. Profesor Tarcisio, ahondemos un poco en esos elementos que hacen parte del acuerdo en materia de salud, que tal vez era uno de los más solicitados por el magisterio colombiano y sus familias. Un servicio de salud bastante deficiente. Hemos logrado para el maestro, para el usuario del servicio, que el gobierno expida el manual disciplinario para garantizar que los contratistas cumplan con sus obligaciones y responsabilidades que tienen. Es decir, que las quejas que se venían dando van a tener una efectividad, una ejecución de esos actos disciplinarios hasta llegar a quitarle el contrato a estas personas. Segundo, además de eso, va a haber la expresión del maestro a través de las auditorías, que es un control directo que van a tener, y ellos están investigando en cada una de las regiones la eficiencia, la cita, la calidad de los medicamentos, etcétera. Y esa recopilación con la participación de los maestros y de los sindicatos, que esperamos que así se dé, eso nos va a permitir de verdad un control sobre las condiciones de la calidad. Pero además de eso, logramos que se diera un plan de choque inmediato. Esto no es para dentro de 2 o 3 meses, no es inmediato, y les tocó a los 5 responsables de las regiones en materia de estos contratos médicos presentar ese plan de choque para que de inmediato se vea que se van a descongelar las citas, los tratamientos con los especialistas, la calidad del servicio, en fin, los maestros van a encontrar en estos días un cambio de la conducta y de la eficiencia del servicio, que era lo que nosotros veníamos exigiendo con mucha responsabilidad, y que el mismo presidente de la República le tocó reconocer que había toda la justeza frente a este punto. Pero, Tarcisio, también un punto de trascendencia para el magisterio. Se logró que el artículo 279, que está establecido en la Ley 100, donde se exceptúa el régimen de salud del presidente de la República, del Congreso de la República, de las fuerzas militares y del magisterio, también se vacie en la Ley de Salud que se va a tramitar en el Congreso. Pero, además de eso, logramos a través de un parágrafo que se incluyera como ley de la República el plan de salud del magisterio, que cada 4 años tenemos que pelear para que en el pliego de condiciones no se nos rebajen las condiciones. Hoy ya no vamos a tener necesidad de eso, porque el Congreso de la República, en la Ley de Salud, va a incluir, además del artículo de excepcionalidad, eleva a ley lo que era el pliego de condiciones de la salud del magisterio colombiano, y eso es de suma importancia, es una de las cosas más trascendentes que se ha logrado con este paro del magisterio colombiano. Bueno, y hay otro tema que es trascendental porque afecta directamente el bolsillo de los y las maestras a nivel nacional, y es el pago de las deudas, ascensos, homologaciones, zonas de difícil acceso y primas extralegales. Profesor Luis Gruber, en este tema, ¿qué tanto se avanzó? Bueno, el tema de deudas, sentido por los maestros, donde hay cuentas represadas de hace 10 años, 8 años, 5 años, y después de los engorrosos trámites en la Secretaría de Educación, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Hacienda, quedaban congeladas para que se tramitara y se hiciera efectivo el pago. Lo que acordamos con el ministro de Hacienda es un cronograma de pagos con fechas definidas y montos, donde la primera erogación va a ser por 270.000 millones de pesos ahora, en el mes de septiembre. O sea, a finales de este mes van a pagar todas las cuentas que están certificadas, que tenían el contrato de fiducia y que tenían el contrato o convenio de pago. Nos parece importante que en este lapso de septiembre a diciembre se van a pagar casi 560.000 millones de pesos, pero a julio estaremos hablando de una cifra por encima del billón de pesos. ¿Qué nos toca hacer? Un seguimiento permanente para que el cronograma de pago se realice como lo pactamos y los dineros que hoy están en las arcas de la nación empiecen a entrar a los bolsillos de los maestros, y este acuerdo garantiza no solo el pago de lo que hoy hay certificado, sino también la agilidad del trámite para las que no están certificadas. Educación, Hacienda y las secretarías tendrán la responsabilidad de manera ágil resolver el trámite para certificar las cuentas y pagarlas. Pero otro elemento importante es que los dineros para pagar estas deudas al magisterio, Hacienda hizo la provisión de ellos, las reservas presupuestales,
creemos que en muy poco tiempo van a llegar los pagos a los maestros, porque si eso no se diera, se estarían incumpliendo los acuerdos y tendríamos que accionar como los maestros lo sabemos hacer en la búsqueda que respeten lo con nosotros acordado. Muchas gracias, profesor Gruber. Profesor Cuello, frente a los cronogramas, a los pagos de las deudas específicamente para que los maestros sepan si ya hay unos plazos específicos para el pago de estas deudas. Bueno, indudablemente que a pesar de que era un compromiso del gobierno, de que nosotros no estamos solicitando nada nuevo, es que se cumpla con la ley y se nos paguen las deudas ciudadanos, compañeros maestros que vienen desde el 2002 por los diversos conceptos. Se estableció un cronograma, a partir del 30 de septiembre se pagará una partida de dinero, otra en octubre, otra en noviembre, otra parte en diciembre, y nos queda pendiente una situación de unos 560.000 millones de pesos, que el compromiso también en un cronograma de enero, febrero, marzo y hasta antes del mes de julio, cuando se acabe el plan, deben cancelarlo oportunamente en el orden como está establecido. Pero asimismo, Omaira, ciudadanos, logramos algo, que en el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso de la República, a través de la carta modificatoria, que es la que hace las adiciones al presupuesto, sí, se incluye una partida para el pasivo, para el Fondo de Prestaciones Sociales, para la salud del magisterio, para soportarlo, para tenerlo como colchón allí de soporte. Pero también se van a presentar unas mesas de seguimiento, profesor Tarcisio. Sí, pero la importancia es que el magisterio, con esta protesta que se planteó, llegamos a buena hora para que el ministro de Hacienda hiciera los traslados correspondientes, porque en una primera etapa no lo sabía. Con la presión del magisterio les tocó raspar la olla y logramos que el magisterio, en cierta manera, en dos grandes paquetes, van a tener ese pago. Lo que es el mes de septiembre, octubre y noviembre, vamos a tener. Pero además hay la expectativa para que en el mes de diciembre, que vamos a estar ahí, logremos el mayor serie de recursos para que esa deuda que era impagable, que era vieja, dígame, de casi más de 10 años, esta dirección, con el apoyo de los maestros, logramos que el presidente de la República le pagara a los maestros lo que es de derecho. Aquí no estábamos pidiendo nada nuevo, que se cumplieran los actos administrativos, y ese es un logro económico para los educadores. La fiduprevisora, ¿qué se compromete en estos acuerdos, profesor Cuello? Bueno, nosotros, el punto 11 es la revisión del contrato de fiducia que hoy ostenta la fiduprevisora S.A. Ya estamos cansados, hemos perdido la confianza, así se lo dijimos al doctor Juan José Lalinde, presidente de la fiduprevisora, que el problema es que tenemos desconfianza con ellos de que no cumplen con lo que está establecido en la ley 91 del 89. Hay una serie de actividades, una serie de compromisos, están consignados en el acta de acuerdo y esperamos que la fiduprevisora cumpla a rajatabla esa situación. Si no, nosotros nos veremos en la obligación de, antes del 13 de febrero, cuando se cumple el contrato de fiducia, definir si rescindimos el contrato de fiducia con la fiduprevisora y vamos con otra, porque esta no nos brinda la confianza. Nosotros esperamos que este paro del magisterio, que este llamado de atención surta los efectos y la fiduprevisora cumpla el rol que le corresponde. Bueno, pero hay otros acuerdos establecidos. Son 11 acuerdos que fueron negociados con el presidente de la República. Hemos hablado tan solo de algunos: salud, deudas atrasadas, pero hay otros que son trascendentales, que no solamente los maestros y las maestras los conozcan, sino también la ciudadanía en general. Profesor Luis Gruber, ¿qué otros acuerdos se lograron concretar en la mesa de diálogos? Sí, cuando hablábamos del cumplimiento de los acuerdos, son aquellas cosas en que en el mes de mayo pactamos con el gobierno y FECODE consideró que no se había cumplido. Ejemplo, el decreto de la prima de servicios. Fue objeto de mucha preocupación de los maestros que el contenido de este no recogía el espíritu de la negociación. Pero también el texto como se elabora tenía una finalidad, es tratar de desconocer a futuro el pago del retroactivo. Aunque no estaba en el decreto definir este asunto, sino en el acuerdo 11, creemos que muchas de las galimatías jurídicas del decreto lo que tenía como intención es cerrarle las puertas a la posibilidad futura del reconocimiento retroactivo, pero también que se precisara
la compatibilidad de esta prima con otras para evitar que con esta prima se negaran las que hoy existen en entes territoriales. En ese tema avanzamos en la búsqueda de una precisión para que quien recibe una prima de servicio no puede recibir dos, pero que la prima de servicio no sea motivo para quitar otra prima que algunos maestros en la geografía nacional tienen. Ahí creemos que hay un avance de precisión. Hay una discusión que quedó abierta, es que nosotros decimos que la prima de servicio no es solo factor para el salario, sino factor para la pensión de jubilación. Ese debate quedó abierto, quedamos en un convencimiento. La discusión jurídica de este aspecto lo dirimirá la Corte en la tutela que está en revisión para la unificación del concepto de cuáles son los factores que se incluyen para el pago de cesantías de los maestros. El otro aspecto importante es que este decreto ratifica que los maestros tenemos derecho a la prima, que en el próximo año pagarán 7 días y que de ahí en adelante los 15 días el efecto prestacional, el efecto en la mejora de las condiciones de vida del maestro nos parece positivo. El otro elemento que hubo ahí en la discusión del cumplimiento de acuerdo nos parece importante, que aunque introdujimos la discusión del 5.5 de los compañeros del 2277, perdón, del 1278, no hubo manera de que el gobierno se moviera porque ellos consideraban que ya eso está reconocido y hacen una galimatía estadística y contable para demostrarlo. Consideramos que esta batalla hay que seguirla dando, pero si alcanzamos que aquellos que tengan maestría o doctorado sin que hayan ganado la prueba de ascenso puedan tener un estímulo salarial por encima de lo que hoy es el salario que devengan. Aunque no es lo que nos satisface, nos parece un avance. Y el protocolo para el ejercicio sindical de los compañeros del 1278 se abre la puerta para que el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y FECODE coadyuven ante la Comisión Nacional de Servicio Civil para que de una vez por todas se resuelva la libertad sindical de los compañeros del 1278. Y el otro tema que nos parece importante en materia de derechos humanos, además del decreto que es un avance para el trámite del traslado de los maestros amenazados, es el hecho de que el gobierno pactara con nosotros una campaña nacional para que las escuelas de Colombia se respeten como lugares de paz. Nos parece importante y cívicamente necesaria esta campaña, que al igual que las iglesias, al igual que los hospitales, las escuelas sean respetadas como tal. Y ahí, en esa campaña, resaltamos un hecho de mucha importancia, es que denunciamos al presidente de la República el derramamiento de sangre que viene siendo víctima nuestro gremio y le exigimos que adopten los mecanismos necesarios para que cese ya el derramamiento de sangre contra los maestros de Colombia. En el tema de los acuerdos hablamos de factores salariales, hay unas discusiones, se crearon comisiones de seguimiento para el trámite de deudas, se miraron aspectos nodales de interés de nuestro gremio como son el que los educadores y educadoras de Colombia se les garantice que la jornada escolar son 6 horas. El número de horas de asignación son 22 para la básica secundaria y la media, que no pueden ser más y que dentro de las 6 horas está incluido el descanso. Pero también quedó que la jornada laboral del maestro es de 6 horas y las 2 horas para completar la jornada se cumplen fuera del colegio, o sea, en la casa, porque parte del trabajo de nosotros se desarrolla en nuestros hogares. Esta directiva 16 requiere de mayor pedagogía y aquel rector que coloque más de 22 tendrá que pagarlas como horas extra. No podemos aceptar más de 22 porque sería poner en peligro la estabilidad de 20.000 maestros. El llamado que hacemos, hagamos respetar esta directiva. También decimos hoy desde la Federación que felicitamos al magisterio colombiano porque acató el llamado de la Federación, acató el llamado de sus sindicatos y lo alcanzado hoy en la negociación es gracias a la colaboración de los maestros, gracias a la participación de los maestros y algunos que tienen voces de inconformidad
porque los ilusionaron de manera distinta a nuestro objetivo. El llamado fraterno que hacemos es a fortalecer la unidad. Estamos abiertos a recibir la crítica, pero aquí es fortalecer la unidad para que FECODE y nuestros sindicatos sigamos en la tarea de defender los sagrados intereses de los maestros y defender la educación pública como derecho fundamental. Profesor Cuello, hay un tema que se ha manejado de coyuntura y que el gobierno nacional ha venido dilatando. Ahora logran concretar el tema de los maestros amenazados, los traslados y demás. ¿Qué tanto se avanzó frente a ese tema? Bueno, ciertamente el nuevo decreto para garantizar la vida y la integridad física de nuestros compañeros amenazados y desplazados, damos un salto. Y aquí hay que reconocer la voluntad que hizo el gobierno para que este decreto saliera lo mejor posible, pero además con una intervención fundamental de la Comisión Nacional del Servicio Civil en cuanto hace a los maestros desplazados. Pero, como es un decreto nuevo, como eso viene una tradición de una serie, en una secuencia de decretos que la policía, la Unidad Nacional de Protección no manejan, entonces acordamos toda una campaña de socialización, de pedagogía del decreto que posibilite que los jefes de recursos humanos, los jefes de talento humano, los secretarios de educación de las entidades certificadas entiendan ese decreto, pero lo apliquen en correspondencia al texto que está allí, de tal forma que se preserve la vida y la integridad física del magisterio, porque eso no se venía haciendo, Mayra. Era dilatando los tiempos cuando venían a salir los decretos de traslado o la reubicación de los compañeros, ya los habían asesinado. Es una situación compleja. Necesitamos que nuestros compañeros, nuestros comités regionales de amenazados, los delegados que están en esos comités, comiencen a presionar, a hacer pedagogía, a hacer estudios, pero con un propósito, que se preserve la vida y la integridad física, pero también que la escuela sea un territorio de paz. Necesitamos la paz en Colombia y nosotros podemos aportar desde la escuela que nos respeten, que esos son unos espacios sagrados. Se logran unos incentivos para los maestros que hacen parte del Estatuto 1278. ¿En qué consisten esos incentivos? Bueno, se logran incentivos tanto para los maestros del 1278 como para el resto del magisterio. Sí. Por ejemplo, frente al resto del magisterio está que el Fondo de Prestación del Magisterio tenía una gran crisis, son 88 billones. Y logramos tocarle de igual manera al gobierno la importancia que en el presupuesto para este año se deje una partida que nos va a permitir reducir ese gran déficit que tienen allá. Segundo, logramos de igual manera que se apruebe el cálculo actuarial, que desde expedida la ley 91 al 89 no se hizo. Con ese cálculo actuarial, los recursos que tenía el FOMPEC van a pasar directo a nuestro fondo y podríamos garantizar recoger más de 3, 4 o 5 billones de pesos, y eso se va a dar ya. El 30 de septiembre tendremos el cálculo actuarial que nos va a quitar ese temor que tenían los que ya están pensionados, los que vienen gozando la pensión y los maestros nuevos que vienen. Esto es importante de igual manera que los maestros lo sepan. Y frente a los maestros del 1278, que algunos creían que íbamos a hacer el nuevo estatuto, íbamos a evitar la evaluación, posiblemente la toma del poder, pues no estaban ahí, porque la Junta Nacional nos dio 3 puntos, que fue el problema de las deudas, la salud y el cumplimiento de las actas. Y en el cumplimiento de las actas lo que estamos pidiendo es que funcione la comisión tripartita. Y metimos nosotros algo, es que a esos maestros que son estudiosos, que se están mejorando, pues un incentivo es que le reconozcan la maestría y el doctorado, por encima del incentivo que le tienen a los maestros con especialización, que son 125.000 pesos más o menos. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una nueva reivindicación, y aquí estaríamos buscando que el maestro que estudie se le reconoce, y además vamos a seguir peleando con el gobierno que esas peticiones que tienen los maestros del 1278 no sigan en discursos demagógicos, que es lo que hacen las asambleas. Esta dirección está comprometida a garantizar que el Ministerio, el Congreso de la República y el aval que dio el Presidente de la República se haga realidad. O si no, vamos a salir a las calles. Ese es un compromiso que tenemos la nueva dirección de FECODE. Profesor Cuello, ¿la prima de servicios en qué quedó? Bueno, en la prima de servicio le habíamos solicitado al Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Educación, que ajustara el decreto que contempla la prima de servicio en 5 aspectos. Con el paro, con la movilización, con la huelga, con la enjundia del magisterio, logramos que 3 de esos 5 aspectos se modificaran. Hoy avanzamos, quedan 2 pendientes. Creemos que vamos a llegar a un acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la parte de la retroactividad, que es la que está en juego, porque la parte
del contenido y pago a partir del próximo año está garantizado. Tenemos una diferencia 7 días hasta 15, nos falta el resto. Esa parte la vamos a arreglar con la Agencia Nacional del Estado y la retroactividad en la trienalidad que establece la ley. Andamos en ese proceso, logramos avanzar allí los 3 puntos y creemos que ha sido positivo, un esfuerzo que se hace, una pelea enjundiosa porque el gobierno para otorgar, reconocer pagos difícil, pero el papel y el rol que jugó el magisterio en las calles permitió eso, a pesar de que fue una pelea corta. Pero además de lo que decía Rafael, es que esa prima no existía para los educadores. Y logró la Federación Colombiana de Educadores que se hiciera extensiva a los docentes. Y claro, aquí aparece una lucha jurídica. Elemental que el gobierno defienda eso y nosotros los educadores de igual manera. Es el tema de la retroactividad. Al constituirse esta comisión, logramos que el gobierno, FECODE, vamos a ir a la Corte a llevar un concepto para defender eso, y eso no quiere decir que nosotros vamos a renunciar a las demandas para que los educadores estén tranquilos. Este es una parte, un deber nuestro a nivel sindical, pero las demandas y los reclamos jurídicos continúan común y corriente. Profesor Cuello, ¿satisfechos con los acuerdos establecidos con el gobierno nacional? Sí, yo creo que nosotros tenemos que felicitar al magisterio colombiano por su esfuerzo, por su capacidad, su reacción, su movilización, por estar atento a cumplir los acuerdos, las cosas, los planes de trabajo que determina la federación. Y también le hemos dicho, y así va a salir en las conclusiones de la Junta Nacional a partir de hoy, mantenemos el estado de alerta. Se suspende el paro, pero mantenemos el estado de alerta vigilante, a pesar de que el garante de los acuerdos es el presidente de la República, Juan Manuel Santos. No vamos a bajar la guardia, vamos a estar en estado de alerta, pendiente de que en el cronograma que se ha establecido se vayan cumpliendo los acuerdos tal cual como los estamos pactados. Vamos a cumplir con nuestra palabra, con nuestra firma, pero también le exigimos al gobierno que cumpla, y si no lo cumple, reiniciaremos el paro del magisterio y la movilización. La misma pregunta para el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Sí, Omaira, la federación se encuentra satisfecha y complacida con la conducta que adoptaron los maestros de Colombia, que de manera disciplinada, civilizada, desarrollaron las actividades que condujeron a la fuerza de la protesta, y esa fuerza del magisterio fue la que obligó a que el gobierno llamara rápidamente a buscar una pronta solución al conflicto planteado. La duración del paro no se mide por el tiempo, sino por los resultados. Creemos que en el corto tiempo alcanzamos lo propuesto. Hoy hacemos un llamado al magisterio a seguir fortaleciendo la unidad, a seguir creando lazos de afecto, de armonía entre nosotros. Y aquellas voces que tienen inconformidades, sepan que la federación está abierta a la crítica, pero la crítica constructiva, la crítica para crecer, y sigamos fortaleciendo la unidad. Y decimos a los maestros y maestras de Colombia, FECODE los felicita y agradecemos la contundencia con la que respondimos en la solución de nuestros problemas. Profesor Luis Gruber, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Ustedes también gracias por ayudarnos a entender uno a uno los puntos de esos 11 acuerdos establecidos con el gobierno nacional. Y como lo dice el profesor Cuello, maestros atentos, ciudadanía alerta para que no se conviertan en acuerdos incumplidos, para que lo que se promete en estos acuerdos pues se logre sacar adelante por el mejoramiento de la calidad de vida de los educadores y por ende de la calidad de la educación de todos y todas las colombianas. Mil gracias por acompañarnos hasta ahora. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.